Lo que estaba diciendo es que las variables x, y, ¿qué pasa en los casos donde uno no conoce nada de las variables, de la distribución de las variables x, y? Yo les decía que en un caso real, uno una idea tiene mínima. ¿En qué sentido? En que la distribución, por ejemplo, exponencial es así, bien asimétrica. La normal es así. Entonces, si yo sé qué variable estoy estudiando, la x, y, o sea, no sé su distribución, pero, qué sé yo, defino la variable longitud de una barra de acero. No va a tener esta distribución acá exponencial, longitud de una barra de acero. O sea, es imposible que tenga una distribución así, no, en la realidad. Ahora, si yo estoy estudiando tiempo hasta que falla un tal elemento, bueno, ahí sí podría pasar que sea una distribución exponencial, la variable de tiempo, la falla. O sea que uno nunca va a estar en una situación donde no tiene idea de absolutamente nada de la distribución de la variable. Si eso pasara, entonces hay una regla que a mí no me gusta para nada, que dice que esto que está acá, se considera n convenientemente grande cuando n es mayor que 30. Bueno, yo no sé bien de dónde surge esto, y en el ámbito de las estadísticas se acostumbra a dar este criterio. Lo que pasa es que ya se hace algo mecánico que hasta no tiene que ver con la realidad, como les decía recién. Entonces es como que al ver esta regla, muchos terminan entendiendo que si n es 30, la aproximación es buena. Pero si n es un poco menor que 30, ya la aproximación normal no es buena. Y la verdad es que, bueno, termina siendo no práctico, o sea, ese criterio, porque uno puede tener la suma de 20 variables, 10 variables, y tener una perfecta aproximación normal. Por ejemplo, si las x son uniformes, o hasta inclusive si no sé qué distribución tienen, pero sé que no es la, por ejemplo, yo le digo la longitud de la barra de acero. Bueno, exponencial no puede ser nunca la distribución de esa variable. Así que de ninguna manera voy a estar pensando que necesito sumar 30 variables para que la distribución sea aproximadamente normal. De hecho, uno sabe que hay variables, como por ejemplo esa que nombré, longitud de algo, así magnitudes físicas, dimensiones, digamos, peso, qué sé yo, cuestiones así, donde la distribución a lo mejor no es normal de las variables, pero puede tener una forma más o menos simétrica, y bueno, entonces ahí con sumar 10, 5, 10, podría ya tener una buena aproximación. ¿Está bien? Así que por eso no me gusta este criterio, lo dejo porque está en el apunte y porque, bueno, la materia eh, se tiene que dar igual, obviamente, para todas las comisiones, los exámenes, todas esas cuestiones. Si a ustedes en algún momento les aparece, ustedes aplican este criterio, yo no les puedo decir que está mal, porque alguien lo ve en un apunte, o no sé, en un examen las comisiones no importan, entonces yo no puedo usar y decir, si ponen esto está mal. Así que si alguien me dice que con n igual a 25, la aproximación no es buena porque no es 30, yo no le puedo decir que está mal. Pero ustedes sepan que sí está mal porque no tiene sentido. Con un n de 25, o sea, ya les digo, a veces hasta teniendo una mínima idea de qué variable tengo definida,
qué variables son las que están ahí sumando, yo ya puedo decir, bueno, con 10 ya tendría una buena aproximación normal. ¿Bien? Pero bueno, lo que sí, o sea, es importante es esa idea de que obviamente, porque también uno se queda como que siempre tiene que ser 30. Y no, eso va a depender de quiénes son esas XY. Depende de cada situación. Ahora, en los ejercicios que nosotros les tomemos, no los vamos a poner en situaciones dudosas. Así que ahí sí va a estar más claro en los ejercicios donde, qué sé yo, si sumamos 40 variables aleatorias, no hay dudas que la aproximación va a ser buena. ¿Bien? O le ponemos poquitas variables aleatorias, como para, qué sé yo, 4 o 5 variables aleatorias, y le preguntamos, ¿puedo asegurar que esta variable es aproximadamente normal? No. O sea, está claro que con un n muy chiquito, no puedo asegurar que la x va a ser normal. O sea, situaciones donde no haya dudas. Pues, porque si yo le pongo una situación con un n de 25, obviamente los hago dudar. Uy, la aproximación es buena, pero no sé por qué es menor que 30. O sea, yo toda la explicación que hago es para que ustedes puedan entender mejor cómo es el teorema central del límite, ¿no? Que no es algo así, claro, cuánto es ese n convenientemente grande, no puedo poner un número así, como está acá, ¿no es cierto? Pero no le vamos a poner situaciones dudosas a ustedes en los ejercicios. Y después también hay que aclarar, yo antes nombraba algo de Poisson, yo decía, bueno, que también puede tener una forma de campana, una distribución de Poisson. O sea, hay que aclarar que también si las XY son discretas, o sea, yo hasta ahora nombraba exponencial, uniforme, variables continuas. Pero también si las XY son discretas, podría pasar que esta tenga distribución aproximadamente normal. Porque como estamos diciendo aproximadamente, podríamos hablar de una variable discreta con distribución aproximadamente normal, como estoy graficando acá. Más o menos, un bosquejo. O sea, una variable que es discreta, pero cuando vemos la forma de esas probabilidades puntuales, podría ser aproximadamente como la normal. ¿Bien? Así que también se aplica el teorema, o sea, porque yo acá la distribución de la discreta, y podría aproximarla con una normal, aunque la normal es continua. Y sacar las probabilidades con la normal. Nosotros no hacemos tampoco ejercicios de aproximación. Antes se acostumbraba mucho a hacer con aproximación. Porque, digamos, el tema es así. Usted me dice, si no se acostumbra más a hacer aproximaciones, ¿para qué está este teorema central del límite? Porque en realidad, cuando no conozco la distribución de esa variable suma, sí es bueno saber que la distribución es aproximadamente normal. Es muy útil, porque no tengo información, pero digo, bueno, pero como estoy sumando muchas variables aleatorias, puedo decir que es normal la distribución de z, por ejemplo. Me está dando la información de la... Ahora, si yo sé que conozco la distribución de una variable discreta que tiene forma de campana así como esta, por ejemplo, con una Poisson con un lambda grande, 20 le pongo, podría ser esta la gráfica. Yo podría aproximarla por una normal. Pero si ya sé que es Poisson 20, uso Poisson 20. ¿Para qué? Ahí es donde no tiene sentido usar la aproximación normal. Cuando yo ya conozco la distribución de esa variable. Esta variable, o sea, a ver, hago acá una aclaración. Acá no estoy hablando de suma, simplemente una variable, esto es como si fuese el capítulo anterior. Una variable X con distribución de Poisson 20. Bueno, una variable distribución de Poisson 20, la grafico y tiene forma de campana.
antes se acostumbraba a hacer problemas donde uno decía, bueno, esta X la aproximo con una normal. O sea, en vez de ser Poisson 20, digo que X tiene una distribución normal, bueno, le calculo su esperanza y su desviación estándar. Bueno, la esperanza es 20 también, porque en la Poisson la esperanza es 20. Entonces, y después uno trabajaba con la normal. Eso es lo que no tiene sentido hacer porque trabajo con Poisson directamente. Bien. Ahora, lo que estamos haciendo ahora es decir, tenemos una variable, ahora es diferente porque tenemos una nueva variable z, vamos a ponerle s para no usar la normal estándar. Ahora lo que estamos diciendo es esto, tengo una nueva variable, claro, ¿y s qué distribución tiene? No sé qué distribución tiene s. Entonces acá sí me es muy útil decir que S tiene una distribución aproximadamente normal, tendré que sacar su esperanza y su desviación estándar aplicando las propiedades, ¿no es cierto? Suma de la esperanza y todo eso. Es normal por teorema central del límite. Siempre y cuando, bueno, n sea todo lo que explicaba antes de, bueno, n tiene que ser suficientemente grande. Esa es la utilidad práctica del teorema central del límite. Una variable S que no tengo ni idea qué distribución va a tener, porque a lo mejor ni siquiera conozco la distribución de las XY. Como yo le decía recién, por ahí no tengo ni idea, pero a lo mejor sumo 40. Listo. S tiene una distribución aproximadamente normal. O conozco que las XY tienen distribución uniforme. Bueno, con un N de 6 ya podría decir que S tiene distribución aproximadamente normal. Y lo último que decía es que, aunque la XY a lo mejor tiene distribución de Poisson, la S tiene distribución aproximadamente normal. También. Ahora, ¿cómo pues XY? Bueno, distribución de Poisson. Y entonces, cuando uno dice, y con un Poisson, por ejemplo, me podría hacer la misma pregunta, ¿y cuántos tengo que sumar de Poisson para conseguir una buena aproximación? Y bueno, en realidad acá tiene que ver más con, en vez de tener que ver con un N, tiene que ver con lo siguiente, para Poisson. Acá a lo mejor acá un poco se les mezcla todo, se hacen un poco lío, pero bueno, después lo pueden ver más detenidamente, volver a escuchar todo. Pero con Poisson pasa lo siguiente. Poisson cumple aparte, obviamente que el teorema central del límite se aplica para cualquier distribución que tengan las XY. Pero el caso particular de Poisson, vamos a suponer que las XY tienen distribución de Poisson, yo puedo aplicar la propiedad reproductiva aparte de Poisson, que es de las poquitas que cumplen la propiedad reproductiva. ¿Qué significaba? Pero aparte, con la aclaración que en la propiedad reproductiva de Poisson, la constante tiene que ser 1, o sea, tiene que ser una suma, no una combinación lineal cualquiera. Pero bueno, vamos a suponer que tengo una suma de nxy, donde las xy tienen distribución de Poisson. Entonces, yo por un lado puedo decir que x es Poisson también, porque cumple la propiedad reproductiva. Pero aparte, lo que estábamos viendo recién, esto es una suma de variables, así que la x tendría que tener una distribución aproximadamente normal. Bueno, y eso no es contradictorio, como en los otros casos de la uniforme, la exponencial. Por lo que les decía, que en un momento de la clase se los mencioné. O sea, la x es Poisson y aparte es aproximadamente normal. Entonces no es contradictorio esta propiedad reproductiva con aplicar el teorema central del límite en el caso de que las xy sean Poisson. O sea, esa x va a ser Poisson, pero una Poisson con... Entonces, cuando uno dice, en ese caso particular, cuánto es el n suficientemente grande, en realidad hay que agarrar esta x, que también tiene distribución de Poisson, y ver su lambda. Entonces, si las xy tienen distribución de Poisson, con un lambda i,
la S, o como el apunte le llama la X, pero bueno, la S, va a tener una distribución también que es de Poisson, con un lambda, que es la suma de los lambda I. Entonces, este nuevo lambda, vamos a ponerlo así, lambda sub S, va a ser más grande. Y para fijarme si esta S, aparte de ser Poisson, es aproximadamente normal, me fijo en el lambda S. Hay un criterio que me dice que si el lambda S es mayor que 10 aproximadamente, ya puedo tener una buena aproximación normal. Así que bueno, pero esto último, o sea, que dije lambda S mayor a 10, ni se lo anoten, si quieren, porque no es importante, o sea, no van a tener que ustedes saber para qué valor de lambda es buena la aproximación, o sea, no importa eso como un detalle. Sí importa la idea que si yo sumo n variables, todas con distribución de Poisson, la suma también tiene distribución de Poisson. Y después aparte podría ser también aproximadamente normal. Esa es la idea con respecto a Poisson. Así que bueno, después uno podría también mencionar algunas otras distribuciones que cumplen la propiedad reproductiva, pero o sea, lo importante acá es este teorema, toda esta idea que les expliqué de que esa variable x siempre tiene una distribución más parecida a la normal que cada una por separado, ¿no es cierto? Y bueno, y como caso obvio queda que cuando las x son normales, la suma también es normal, y el caso de Poisson, el caso particular que cumple la propiedad reproductiva, también, y no contradice eso al teorema central del límite. Así que vamos a ver ahora, bueno, aplicación, básicamente acá ya se termina este apunte, es decir, bueno, a ver cómo aplicamos todos estos teoremas en los distintos ejercicios. O sea, yo como les decía, va a estar bien claro si uno puede aplicar el teorema central del límite, si no lo puede aplicar en los distintos problemas. Por ejemplo, acá, bueno, una exageración, va a aparecer la suma de 1500 números que son variables en realidad. Ahora van a ver esto. Bueno, sumo 1500 como acá se ve. Sumo 1500 variables, obviamente que es un n suficientemente grande, ¿no es cierto? A ver, pero vamos a ver también algo importantísimo en este capítulo, que es cómo armar la función, que eso ya lo venimos hablando de la clase pasada, cómo armar la función esta, pero ahora les voy a explicar bien, vamos a ir viendo en los distintos ejemplos, cómo armar la función, porque básicamente tengo dos pasos que seguir, digamos, en este tipo de problemas. Primero, definir las variables y definir esa función, o sea, porque va a haber una variable en función de otras. Ese es el primer paso importante y que a veces no es tan sencillo, o al principio, digamos, genera, se pueden confundir, digamos. Y después, una vez que definí esto, aplico las propiedades para decir cuál es la distribución de esa. ¿Bien? Primer paso, defino la función. Segundo paso, defino la distribución de esa variable que definí ahí. Así que, primero entonces, ahora, bueno, me voy a detener un poco en por qué la función es así. Dice, bueno, al sumar números, un computador aproxima cada número al entero más próximo. Supongamos que todos los errores de aproximación son independientes distribuidos uniformemente en menos 0,5, 0,5.
Si se suman 1500 números, ¿cuál es la probabilidad de que la magnitud del error total exceda 15? Entonces, ustedes, bueno, primero entienden el problema, las variables que están definidas o la variable, porque yo sé que lo primero que les surge a ustedes es decir que hay una sola variable acá, definida hasta ahora, que sería el error de medición del número, que es una distribución uniforme en menos 0,5, 0,5. Después se suman 1500 números, ¿no es cierto? Cada uno puede tener su error. Entonces, lo primero a tener en cuenta acá es que cuando yo sumo esos 1500 números, tengo 1500 variables aleatorias. Aunque acá justo, por ahí puede ser confuso que la variable, cuando uno la define, aparece la palabra número, pero bueno, obviamente no son números, sino son variables. O sea, el error de aproximación en el 10º número es una variable. ¿Qué significa es una variable? Que justamente no es un número fijo, puede variar. Cuando yo la observe a esa variable, va a tomar un número, va a tomar un valor, pero antes de observar la variable, no sé cuánto va a valer. Sé que es, por ejemplo, en este caso, un valor entre menos 0,5 y 0,5, porque es una distribución uniforme en ese intervalo. ¿Bien? Ahora, cuando yo tengo el primer número y tiene un error, observo el primer número. Vamos a suponer que el error del primer número es 0, porque es un valor posible. ¿Bien? Dentro de ese intervalo. Me dio 0. Yo podría hacer esto. Si ustedes, y ustedes me van a decir si ven algo raro en lo que yo voy a escribir. ¿Qué pasa si yo defino así? Ah, bueno, son sumo 1500 números, todo tiene distribución uniforme, o sea, estoy observando siempre la misma variable, ¿no es cierto? Siempre observo error de medición del número i. Entonces, lo escribo así, 1500 por... y no le pongo un subíndice i, le pongo x. X tiene una distribución uniforme en menos 0,5, 0,5. A esta, bueno, a esta le llamaba, le voy a poner S. Ahí en el apunte le llamaba X a esta y a esta X. Pero bueno. ¿Está bien definir a S así, de esta manera? 1500 por X. ¿Le suena raro? O sea, por ejemplo, si yo observo la X, el primer número me dio un error de 0. Obtengo 0. Entonces S valdría 0 también. 1500 por 0. ¿Lo ven bien eso? No, o sea, tendría que sumar cada uno de los errores, que serían 1500 errores diferentes y con distintos valores. Exactamente. O sea que esto está mal. Profe, entonces el 1500 sería el N, el que veníamos Sí, viendo antes. sí, de una suma. Sí, Ah, pero, o sea, que ahí ustedes lo vieron ahí en el apunte que estaba escrito así correctamente, pero yo quería aclarar esto, porque se confunden siempre con esto. Claro, como ustedes ven, dicen, bueno, acá, en realidad si yo tengo definida 1500i, con i igual de 1 a 1500, pero todas tienen la misma distribución, porque siempre estamos hablando del error de medición del número, que tiene distribución uniforme. Entonces, es muy común que ustedes digan, ah, bueno, entonces hago 1500 por xy. Lo que escribí ahí. Y eso está mal, porque hacer 1500 por xy
quiere decir que vos medís el primer número, o sea, medís 1, vamos a poner el primero, ¿no? Te fijás el error que tiene y lo multiplicás por 1500. Y eso está mal, porque el primero me dio 0. Entonces, una cosa es decir que las 1500 variables tengan la misma distribución, y otra cosa muy diferente que sea el mismo número 1500 veces. Y eso es lo que yo estoy suponiendo acá. Cuando escribo 1500 por X, estoy suponiendo que el número, o sea, el error de medición que me dio en el primero es siempre igual, las 1500 veces el mismo error de medición. Eso estoy suponiendo acá. Así que eso, bueno, ténganlo en cuenta, así no cometen ese error. No definir como una constante por una variable, cuando en realidad cada valor de los 1500 puede ser diferente al otro. Entonces esto es una sumatoria de 1500 variables. Donde cada variable tiene una distribución uniforme en 0,1. ¿Bien? Así que una vez que uno definió así correctamente la variable, después aplicamos todas las propiedades que estuvimos viendo para decir cuál es la distribución de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, son las tres cosas que estábamos viendo. Primero, la esperanza de S. Después, la variancia para sacar la desviación estándar. Y después, la distribución de S. Entonces, ya les pregunto. Las XY tienen toda distribución uniforme. ¿Qué distribución va a tener S? Normal sería. Normal. ¿Qué estaríamos aplicando acá? O sea, son dos opciones cuando siempre vamos a tener acá. Propiedad reproductiva o Teorema teorema, central del límite. claro, teorema central del límite. No propiedad reproductiva, porque, o sea, propiedad reproductiva hubiese sido si las XY tenían distribución normal, la S la misma que las XY normal. Pero no, acá tenían uniforme, así que lo que estamos aplicando es teorema central del límite. Todas estas tienen uniforme, la S tiene distribución normal. Aproximadamente, pero obviamente una aproximación perfecta, o sea, con 1500, si yo les decía que con 6 ya tenía una buena aproximación, y a medida que aumenta el n es mejor la aproximación, así que imagínense con 1500. Bien. Y bueno, y después calcular cuánto vale la esperanza y la desviación estándar, que son esas dos propiedades que remarcaba al principio de la clase, que era la esperanza de la suma, bueno, era la misma combinación lineal, o sea, la suma de las esperanzas de las XY. Y acá sí me va a aparecer una constante multiplicando, pero por una cuestión de que, como todas las esperanzas de la XY son todas iguales, porque yo podría sumar variables con distinta esperanza, ¿no es cierto? Lo que pasa es que acá me está diciendo, bueno, las 1500 variables tienen la misma distribución. Entonces, cuando hago esto de la esperanza, me termina quedando 1500 por la esperanza de cada XY, porque todas tienen la misma esperanza. ¿Me pueden decir así, sin hacer cuentas, cuánto vale la esperanza de este uniforme? Que va desde menos 0, 0. 0, lo aclaramos por acá, la esperanza de XY es 0. O sea, había una cuenta que era B menos A sobre 2, perdón, B más A sobre 2, eso me da 0. Así que bueno, la esperanza de S también es 0 en este caso. Acá sí me queda, como les decía, esa multiplicación, pero bueno. Ahora vamos a ver que si lo definía así como 1500 por X, no iba a obtener lo mismo. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, la variancia, la propiedad me decía que era la suma de las variancias, también, si las variables eran independientes, que eso me lo aclara en el enunciado, me dice que son todos independientes entre sí, los errores. Así que hacemos las sumas de la variancia
con i igual desde 1 hasta 1500. Y entonces, acá lo mismo, como todas las variancias son exactamente iguales, y acá les voy a recordar la fórmula, porque por ahí no se van a acordar, que la variancia de una uniforme era b menos a al cuadrado sobre 12. P menos a es la amplitud del intervalo, que es 1, así que me queda 1 al cuadrado sobre 12, 1 sobre 12. Después uno, si quería la definición estándar de x, le hago la raíz cuadrada, pero en este caso, para la propiedad, me interesa la variancia. Y después, al final, le hago la propiedad. Bueno, después cualquier cosa alguien me dice cuánto da eso. Pero acá les quería marcar que, si bien pareciera que uno dice, bueno, pero si yo lo defino como 1500 por x, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo, porque la variancia de una constante por una variable era la constante al cuadrado por la variancia de la variable. ¿Se acuerdan la propiedad que me decía que si era una constante ahí multiplicando, esa constante va al cuadrado? Acá en la suma no, porque serían como que son 1500, la constante siempre es 1, así que aparece directamente la suma de las varianzas y me queda esto. Acá me quedaría eso, que es diferente. Entonces ahí vemos que si yo hubiese definido 1500 por x, me hubiese dado mal la varianza. Mucho más grande, porque me queda 1500 al cuadrado. Me hubiese dado mucho más grande la variancia si yo definía mal esa función. Por eso es importante cómo definir la función. Así que bueno, acá ponemos entonces esperanza 0. Y esto no sé si obtuvieron 1500 sobre 12. 125, profe. Raíz de... Y acá escribimos... igual está resuelto, así no hace falta. Este era el ejemplo. Así que seguramente acá están los números. Bueno, acá está la variancia que da 1 sobre 12. Y después saco una probabilidad, es decir, una vez que uno obtiene acá, bueno, no sé, la raíz cuadrada de 125, me da la desviación estándar. Una vez que tengo la distribución de S, ahí ya estamos en un problema de el capítulo anterior. Bien, así que ahí después me va a pedir la probabilidad de que S sea, bueno, en este caso pedía, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que la magnitud del error total exceda 15? El error total, bueno, que yo le llamé S, acá X es lo mismo. Exceda 15, bueno, obtiene la probabilidad en realidad en valor absoluto mayor a 15, pensando que el error puede ser positivo o negativo. Pero bueno, una vez que uno ya identificó la probabilidad que me está pidiendo, bueno, se calcula como ya habíamos visto, porque esta variable tiene distribución normal. Así que se estandariza, y ahí con la raíz de 125, bueno, que es la dimensión estándar, se pasa a z, en este caso, bueno, se buscará en tabla, y se saca la probabilidad. Bien. Bueno, quiero mostrarles, o sea, esta cuestión de 1500 por x, un caso donde no sea así. Porque, bueno, la mayoría son del tipo así suma, obviamente, porque son todos casos así como este, donde uno hace una suma de variables aleatorias. Pero hay algunos donde aparece una constante multiplicando. Van a ver que es diferente. Por ejemplo, acá, otro ejemplo. Fíjense que la variable es el espesor de la lámina metálica y espesor de la lámina de papel. Y después dice que se forma el núcleo de un transformador con 50 capas de lámina metálica y 49 de papel aislante. Entonces, uno dice, bueno, el espesor total de todas esas capas juntas, digamos. 50 capas de un tipo y 49 del otro. Ese espesor total. ¿Cómo hago? ¿Hago 50?
por X más 49 por Y. No. Acá es lo mismo, o sea, son 50 capas y cada una puede ser diferente a la otra. Tendrán toda la misma distribución, esa que dice ahí. Y las otras 49 tendrán esta otra distribución. O sea, estoy sumando 99 variables acá. 50 que tienen esa distribución y 49 que tienen esa otra. ¿Bien? Entonces se define de esa manera, bueno, y se resuelve, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Cómo resolver esa propuesta y algunos de los problemas que están sugeridos. Y les voy a mostrar un problema donde sí aparece la constante, que es el 8. Me dice que hay contenedores de 3 tamaños, pero los tamaños son 3 números fijos, 27, 125 y 512. O sea, no son variables el tamaño. Lo que sí es variable es la cantidad que hay de cada contenedor, sea XY, número de contenedores de cada tipo. Entonces acá uno se va a formar una variable que va a ser X1 por 27, que es el tamaño, o sea, la cantidad que hay, más X2 por 125 y X3 por 512. Pongo acá S. Entonces acá sí tengo constantes multiplicando, o sea, lo que sumo son 3 variables, pero multiplicadas por constantes. Y ahí sí tendré que aplicar la propiedad, bueno, de la variancia, viendo las constantes al cuadrado, o sea, digamos, una vez que uno definió la función, aplica las propiedades que correspondan. No podré aplicar teorema central del límite porque son pocas variables. Pero a lo mejor si me dice que las XY son normales, bueno, sí puedo aplicar la propiedad reproductiva y decir que S es normal. Es decir, se aplican las propiedades, se obtiene la distribución de S y se resuelve todo igual. Así que eso vamos a ir terminando de hacer en la próxima clase, terminamos este apunte, pero quería remarcarles, ¿sí? Eso de cómo armar la función, identificar que, salvo casos así donde aparece una constante que, o sea, claramente, en todos los otros casos son suma de variables, muchas variables. O sea, por ejemplo, acá me dice 20 bloques de tipo A y 30 bloques de tipo B. Pero son bloques diferentes uno del otro, así que va a ser la suma de 20 variables y 30 variables de otro tipo. Así que bueno, la clase que viene terminamos acá con el apunte.